¿Cómo es que ves tu vida hoy en día, pero en tercera persona, desde afuera? I would view myself as an outsider as resilient, and for what I have gone through, I would consider myself very successful. In most interventions around caregivers, there's the idea that the support should be professional. We found through the years that this idea was wrong, and that the real support was given among peers. Most of us professionals are not so ready to listen as we think we are. In 2010, we decided to found a project run by caregivers, that's the e-guide. That's a project that gave us all the knowledge around how to really turn this idea of a youth engagement into a project run by the young people. Hay muchas herramientas, tenemos muchas organizaciones que nos ayudan y podemos salir adelante, pero siempre depende de uno. Entonces, si uno no muestra, además de las herramientas, de que uno puede, creo que es difícil entrarle a los pibes. Por eso mismo es más fácil que esté un par que haya egresado del hogar, que haya pasado la misma situación o parecidas, y entonces el apoyo es diferente. By participating in this exchange, I've expanded my horizons. I've also left my comfort zone. It's given me a chance or opportunity to learn about the way the foster system works outside of my own city, and it really enlightened me on other issues that I may not have thought about before for people who are aging out of the system. Ver esto que hacemos, o esto que está pasando ahora, que vienen los chicos de Nebraska y de diferentes organizaciones, saber que están sacando lo mejor de nosotros y también aprendiendo de lo peor, y también nos dan consejos, nos enseñan a cómo se manejan allá. One of the core elements of supporting our young people, we believe, is individual empowerment. A lot of our youth leadership and a lot of our youth engagement centers on practical application, working through the idea of peer-to-peer relationships, working through their system background, being comfortable with who they are and know that there's a future of hope. Today doesn't have to be tomorrow. It's their future to build. What do you find most meaningful about being part of the e-guide? Cuando estaba pasando justo el momento de egresar del hogar, un tiempo antes, conocí a Doncel y a Egreso, y ahí me cambió un poco la vida de alguna manera, porque sabía que yo iba a poder, y me empoderaba de alguna manera un poco más a seguir adelante. A veces nos sentimos muy vulnerables y volvemos a sentir la sensación de abandono, y es muy feo. Nosotros no abandonamos, nosotros seguimos. Y lo hago porque tengo 3 hijas a las que les quiero enseñar lo importante que es el poder dar a otro. Hemos ido a visitar a senadores, a diputados. Los chicos trabajaron muchísimo para que el tema se haga visible, hasta que llegó el día de que se trataba esta ley en la Cámara. Una ley para que otros chicos no pasen las situaciones que pasé yo. Afirmativo, artículo 29, de forma se comunicará al honorable Senado. Me sentí chiquita, me sentí la nena que era cuando salí del hogar. Lo que yo siempre sobresalgo de la guía es que estos chicos no luchan para ellos, porque ya tienen 25, 26, 30 años, la ley no los alcanza. Ellos luchan para otros,
para que no repitan la historia que vivieron ellos. I'm really curious to see in Latin American countries what we might be able to learn in terms of what they've found useful. For example, maybe with doing different types of youth engagement. What have they found, and have they found any things that might, have an evidence base that we might be able to implement that would be more relevant to some of our communities and cultures? I think that there's a sense of unity that even like across the world, they're also going through some of the same struggles that I have gone through. Even though they may be different in some aspects, they're still like the same core obstacles. El mío. Bueno, lo importante de esta red es escuchar las necesidades de otro y también saber qué tenemos para aportar nosotros entre pares y apoyarnos, que es lo más importante. Y la importancia es justamente encontrarse cada vez con más jóvenes egresados de hogares para poder hacer esta temática visible y para poder mejorar las condiciones de egreso de todas partes. Y solo esto se puede hacer a través de unir fuerzas y trabajar en conjunto.